Muy buen día, mi nombre es Gustavo Avilés, soy estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones. A continuación voy a sustentar el ejercicio número 1 de la actividad de electromagnetismo correspondiente a la tarea 3, donde vamos a ver fundamentos de la inducción electromagnética. Como primer punto nos dan una variable que es phi y va a ser igual a toda la suma de nuestros dígitos de la cédula, en mi caso dio 42. En el primer punto es un simulador virtual el cual nos piden ingresar a un link donde vamos a ver un laboratorio virtual donde donde vamos a visualizar una espira en forma de rectángulo dentro de un campo magnético y al cual le vamos a ver su comportamiento como es el flujo magnético y la corriente inducida que se van a estar dadas por una onda senoidal. Entonces ingresamos al link, ingresamos a este link y acá tenemos ya el entorno del laboratorio. Entonces, le damos aquí Take Motion para que nos aparezcan las dos ondas senoidales y le damos play. Entonces, acá observamos que esta espira, al estar en este campo magnético, empieza a girar. Y al momento de empezar a girar, ya vemos el comportamiento del flujo magnético y de la corriente inducida, que son ondas senoidales. Entonces, ¿qué nos piden en el tercer punto? En el segundo punto, ya ingresar al laboratorio. En el tercer punto dice que de acuerdo a los gráficos establezca el periodo T de la corriente inducida. Bueno, si sabemos que el periodo es todo el tiempo que recorre la onda senoidal para llegar completa. Por ejemplo, aquí arranca desde 0 y termina su onda senoidal en el 4. En el 4 arranca y termina en 8, y en 8 y termina en 12. Queriendo decir que el periodo de esta onda senoidal corresponde a un tiempo de 4 segundos. Eso es lo que nos piden en el tercer punto. Ya. Como cuarto punto, tenemos, después de obtener la frecuencia angular de la espira, determine la FEN inducida en el circuito a un tiempo de 3 segundos. Entonces acá dice, asuma que el campo magnético tiene un valor de B, que es campo magnético, es igual a 0.1 Tesla, y que las dimensiones de la espira rectangular tienen un área de 42, de phi, que es 42 centímetros, en mi caso, y B, que es 30 centímetros, una base. Entonces sacamos todos los datos que nos dan y aplicamos las fórmulas. Dice, bueno, respuesta. Aplicamos la fórmula para la frecuencia angular. La frecuencia angular está dada por 2pi sobre el periodo. Entonces, como ya tenemos todos esos datos, solamente es reemplazarlo. Y eso me da que la frecuencia angular es igual a 1.57 Hz. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, como acá nos piden es el campo electromagnético, como acá nos piden es la FEN inducida, tenemos que hallar el ángulo. Dice que teniendo en cuenta los valores para hallar el flujo magnético, la fórmula. Entonces aquí en esta fórmula del flujo magnético tenemos que acá el campo magnético ya lo tenemos. El área que la tenemos que hallar también y tenemos que hallar el ángulo. Entonces para poder hallar el ángulo tenemos que hacernos de esta fórmula, que la fórmula la hallamos. El valor del ángulo se encuentra como el valor del ángulo se encuentra variando con respecto al tiempo. La fórmula de la frecuencia angular es igual al ángulo sobre el tiempo y despejamos el ángulo. Entonces, la frecuencia angular va a ser el ángulo sobre el tiempo y al despejar el ángulo nos queda que es la frecuencia angular por el tiempo. Como la frecuencia angular ya la tenemos y el tiempo que nos dijeron que eran 3 segundos, el tiempo que aquí nos dicen que era 3 segundos, solamente reemplazarlo y lo tenemos, que es el ángulo nos da 4.71. Ahora hallamos el área multiplicando la base por la altura. El área es igual a la base por la altura. Esas dos ya las tenemos, que es aquí. La base, la altura que es 42 y la base que son 30, pero están en centímetros. Y a la hora, bueno, multiplicamos todo eso y eso nos da 1060 y al pasarlo de centímetros a metros nos da 12.6 metros.
Entonces, teniendo estos valores, podemos hallar el flujo magnético con la fórmula. El flujo magnético es igual al campo magnético por el área por el coseno de teta. Entonces ya todos esos valores los tenemos, lo que hacemos es reemplazarlos. 0.1, que es el campo magnético, 12.6, que es el área, y coseno del ángulo, que es 4.71. Y eso nos da que el valor del campo magnético es igual a 1.71. 1.71. Entonces procedemos a calcular la FEN inducida, que es lo que nos está pidiendo acá. ¿Cuál será la FEN inducida acá en esta espira? Perdón, en esta espira rectangular. Entonces la FEN inducida está dada por la fórmula de la derivada del flujo magnético sobre la derivada del tiempo. Entonces, como esto lo tenemos negativo, hallamos valor absoluto en ambos lados para que nos dé un valor positivo. Entonces nos dice que la FEN inducida es igual, ya acá tenemos el flujo magnético, que es 1.75 sobre el tiempo, que son 3 segundos, y eso nos da que el flujo magnético es igual a 0.583. Ese es el primer punto. Entonces, para el segundo punto, también nos piden entrar a un simulador, el cual va a tener este entorno aquí en el laboratorio, en la simulación, y nos vamos a encontrar con unos rieles, ¿sí? Perdón, aquí estamos. Entonces aquí nos vamos a encontrar con unos rieles azules y un campo magnético. Aquí tenemos un resistor, aquí tenemos una fuerza y aquí tenemos un riel movible. Entonces le vamos a dar play y vamos a ver que ese vector de color violeta va a estar arrastrando ese riel que tenemos acá. Entonces eso es solamente ver la simulación. Nuevamente nos vamos acá y vamos a tomar los valores, como en el segundo punto, de que el primer punto solamente es entrar a la simulación. Determine la longitud de la fuerza inducida, vector naranja, que apunta hacia la izquierda, perdón, debido a una corriente inducida de I 0.5, teniendo en cuenta que la longitud del riel móvil es de 0.8 por phi, que es 42 en mi caso. Entonces aquí lo que hacemos es tomar todos estos valores, la corriente, la longitud del riel y la magnitud en Tesla. Entonces nos dice que para calcular la fuerza magnética tenemos la fórmula, que la fuerza magnética es igual a la corriente por el vector de la longitud por el vector de la magnitud. Entonces solamente reemplazar esos valores y tenemos que la fuerza inducida es de 8.4. Entonces ese sería toda la sustentación de este ejercicio. Muchas gracias por su tiempo.